Dios le bendiga, hermanos. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra clase de aquellos fundamentos bíblicos o doctrinas básicas. El día de hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y su actividad en el creyente. Pero antes de iniciar, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu amor, por tu misericordia y bondades. Porque nos das la salud, Padre, porque nos das este día en el que podemos reunirnos con el propósito de aprender de tu palabra. Padre, guíanos a través de tu palabra y que podamos comprender cómo es la acción del Espíritu Santo en nuestra persona y cuál es su propósito y hacia dónde nos lleva, Padre. Te pido que tú estés trabajando en nuestra persona a través de tu Espíritu Santo, que nos des la sabiduría, el discernimiento para poder comprender tu palabra. Padre, te pido por la salud de mis hermanos, tú cuides a cada uno de mis hermanos, Padre, a cada uno de los pastores que están en diversas partes del mundo, tú los guíes, les proveas y les des salud, Padre, para que continúen con su trabajo. Gracias por tu amor y misericordia, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con nuestra clase de escuela dominical. Vamos a hablar en esta ocasión acerca del Espíritu Santo. ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo en nuestra vida? En primer lugar, vamos a ver cómo actúa el Espíritu Santo en la vida del inconverso. El hombre sin Cristo no puede comprender las cosas que son espirituales, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Al menos eso nos enseña la palabra de Dios. Pero ¿cómo una persona sin Cristo puede llegar a los pies del Salvador? Necesariamente se necesita de la acción de Dios en el hombre para que el hombre pueda comprender su situación de pecador y sus necesidades de una salvación. Es necesario la acción de Dios en el hombre natural para que pueda reconocer a Jesús como el medio provisto por Dios para la salvación del hombre. Es así que cuando nosotros escuchamos el Evangelio de salvación, el Espíritu Santo actuó en nosotros para que tuviésemos la suficiente luz para discernir esas palabras del Evangelio. El Espíritu Santo nos dotó de luz suficiente para reconocer nuestra condición de pecador. El Espíritu Santo nos dio luz suficiente para poder ver en Cristo a nuestro Salvador y así estar en condiciones para poder aceptar o rechazar voluntariamente a Cristo Jesús. Recordemos que Jesús nunca nos forzará a aceptarle. Dios nunca forzará a que aceptemos a Jesús como Salvador. ¿Por qué? Porque si Él forzara al hombre o si Él determinara a ciertos hombres para salvación y a otros para perdición, entonces, a pesar de ser soberano, Él está pasando sobre sus propias leyes. ¿Por qué? Porque no está dando al hombre la libertad de tomar decisiones justas o de decisiones injustas. No podría Dios impulsar al hombre al mal. ¿Por qué? Porque entonces estaría actuando en injusticia. Es así que a pesar de que Dios conoce cuál es el final de cada persona y conoce que hay personas que rechazarán abiertamente el Evangelio, Dios le dota de luz suficiente para que puedan discernir y puedan tomar esa decisión adecuada. Eso no resta en nada la soberanía de Dios. Al contrario, resalta la soberanía de Dios. Porque Dios, siendo soberano, ha puesto o ha dispuesto un medio por el cual el hombre puede ser salvo. Y ese es Cristo Jesús, el medio provisto por Dios. Ahora que Él ha puesto las reglas, también ha puesto la consecuencia de rechazarle. El que no cree es condenado porque ha rehusado creer en el unigénito Hijo de Dios. Siendo así y puestas las bases, cuando el hombre entiende esto y decide voluntariamente, con plena conciencia, dotado por el Espíritu Santo, rechazar a Cristo, entonces es culpable definitivamente y es merecedor del castigo eterno. Dios es soberano y es justo. Y Dios en su amor también nos provee de la acción del Espíritu Santo para que, siendo naturales, podamos entender lo suficiente para poder tomar una decisión. Entonces, eso no resta la soberanía de Dios.
el que rechaza al Hijo, entonces tiene que pagar la consecuencia y no hay forma de librarse de esto. ¿Por qué? Porque un Dios soberano ha puesto las reglas y entonces las criaturas nos sujetamos a esa ley. Y si no queremos sujetarle, Él es soberano, ha dispuesto y lo que ha dicho será cumplido por su soberanía. Entonces el hombre es dotado de cierta luz suficiente para poder reconocer a Cristo y voluntariamente aceptarle o rechazarle. Esa es la acción del Espíritu Santo en aquel que está sin Cristo Jesús. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 8. Si usted me acompaña con su vista, Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 8, podemos leer de la siguiente manera. Y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ok, vamos a meditar un poco en esto. El Espíritu Santo tendría un trabajo, convencer al mundo de pecado. ¿Quién es ese mundo que necesita ser convencido? Bueno, en el verso 9 dice de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, ese mundo que necesita ser convencido de pecado es el mundo inconverso. ¿Cómo el mundo inconverso tiene conciencia del pecado? Bueno, por medio de la acción del Espíritu Santo, el cual convence de su condición de pecado. ¿Por qué convence el Espíritu Santo de su condición de pecado? El mismo texto nos aclara. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La justicia se ha hecho por medio de Jesús y Él ha ascendido al Padre y podemos nosotros ser justos por medio de Él. Dice el verso 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando el inconverso escucha el Evangelio, es convencido de su condición de pecador. El Espíritu Santo le lleva a reconocer a Cristo como Salvador. El Espíritu Santo le lleva a convencer de que existe un juicio para aquel que rechace a Jesús y que esto es algo justo. Aún reconociendo esto de forma intelectual, el hombre puede decidir rechazar y si rechaza, entonces es completamente culpable de su decisión. Pero ¿qué pasa con el que ha creído en Cristo Jesús? Bueno, cuando hemos llegado a los pies de Cristo, cuando creímos, entonces hizo su morada en nosotros. Vamos a ver un pasaje al respecto. 1 Corintios 6, 19. Usted me acompaña, 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Podemos leer de la siguiente manera, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora ya no está hablando a los inconversos. Ahora le está hablando a un grupo de personas que han sido comprados por precio. ¿Cuál es ese precio que se pagó? Bueno, la sangre del Señor Jesucristo. Todos aquellos que hemos decidido, hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, hemos sido limpiados con la sangre de Cristo, hemos sido comprados con su sangre y ahora le pertenecemos a Él. Y cuando venimos a ser de su pertenencia, entonces el Espíritu Santo vino e hizo morada en nuestro cuerpo, de tal forma que el Espíritu Santo vive en cada creyente. Por tal motivo, cada creyente debe procurar vivir en santidad, porque el Espíritu de santidad mora en él y ya no somos nuestros, ahora le pertenecemos a Dios. Dice el pasaje, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, porque el Espíritu Santo mora en el creyente. De tal forma que cada uno de nosotros somos responsables, ahora siendo creyentes, de vivir un camino agradable a Dios para que el Espíritu que mora en nosotros no sea contristado.
Vamos a ver un pasaje más, Gálatas 4:6. Si usted me acompaña al libro de Gálatas, capítulo 4, verso 6, podemos leer de la siguiente manera. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no es esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Una vez más podemos leer en las Escrituras que el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo vino a morar en nosotros en el momento en que creímos. Veremos un versículo más en Efesios capítulo 2, versos 22, dice de la siguiente manera: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y nosotros debemos ser edificados. Nuestro cuerpo, nuestra personalidad, nuestra vida debe ser edificada por medio de la palabra de Dios. Así hemos ido construyendo un templo para el Espíritu Santo que mora en nosotros. Veremos un poco más de esto adelante. Pero decíamos, cuando creímos, entonces hizo su morada en nosotros. Ahora estando en nosotros, ejerce diversas funciones. Vamos a ver algunas de las funciones que el Espíritu Santo ejerce en nosotros. Vamos al Evangelio según San Juan. Podemos leer entonces en el Evangelio según San Juan capítulo 3, verso 8, de la siguiente manera. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros hemos nacido del Espíritu. Recuerden que a Nicodemo se le dijo que era necesario nacer de nuevo. Y él se sorprendió en aquella ocasión. Se preguntaba cómo un hombre siendo viejo puede entrar al vientre de su madre por segunda vez y nacer. Entonces el Señor Jesucristo le aclara y le dice que ahora somos nacidos del Espíritu. Ese nacimiento al que se refiere Nicodemo es el nacimiento en la carne, el cual todo ser humano experimenta. Luego, para ser parte de la familia de Dios, como ya hemos explicado en otra ocasión, es necesario ahora nacer en el Espíritu, por medio del Espíritu. Entonces, dice capítulo 3, verso 8, en la última parte, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces el Espíritu nos ha regenerado, hemos nacido nuevamente a través del Espíritu Santo. También podemos ver que el Espíritu Santo es nuestro maestro por excelencia. Ahí mismo, en el Evangelio según San Juan, ahora si usted me acompaña, en el capítulo 14, podemos leer de la siguiente manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos a un guía por excelencia. Las cosas espirituales, dice la Biblia, han de discernirse espiritualmente. La palabra de Dios necesita ser entendida por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos da la luz para comprender las Escrituras, nos ilumina. Es el Espíritu Santo el que nos permite recordar diferentes partes de la Biblia y poder encajarla en una unidad. Es el Espíritu Santo el que trae a nosotros la palabra de Dios en el momento de necesidad y entonces por medio de la palabra nos guía para tomar buenas decisiones. El Espíritu Santo nos recuerda aquellas cosas que Cristo nos ha enseñado. Ahora, en ese momento se lo decía a sus apóstoles y definitivamente hace referencia a todo lo que aprendieron durante su ministerio. Pero ahora creyentes de este siglo, todo lo que aprendemos a través de la Biblia, todo lo que aprendemos a través de las predicaciones, todos los textos que memorizamos son traídos por medio del Espíritu Santo a nuestra mente en los momentos de necesidad. Y yo creo que todos nosotros hemos experimentado esto. Todo creyente ha experimentado esto. El
que lleguen a su mente aquellos versículos necesarios en los momentos difíciles, en los momentos de tomas de decisiones. Es nuestro maestro por excelencia, pero también es el sello que nos identifica como creyentes. Efesios, si usted me acompaña al libro de Efesios, capítulo 1, podemos leer de la siguiente manera en el verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando nosotros escuchamos el evangelio y creímos, cuando se nos predicó y el Espíritu Santo actuó en nosotros para que podamos reconocer la necesidad de salvación y reconocer al Salvador, y decidimos creer cuando creímos, y vino a nosotros a establecer su morada, puso en nosotros un sello que los ojos humanos no pueden ver, pero que los ojos de los espíritus pueden ver. Los ángeles, seres espirituales, pueden distinguir ese sello. Y ese sello es la marca de que pertenecemos a la familia de Dios. Esa marca es un distintivo, nos señala para el momento en que el Señor venga por los suyos. Dice ahí la palabra que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. El Señor Jesucristo nos compró con su sangre preciosa y nos selló para distinguirnos entre los demás seres humanos. Así que cada uno de nosotros, los creyentes, tenemos una marca que no puede ser borrada. Una marca que nos distingue entre otros seres humanos. Una marca que nos identifica como hijos de Dios y como su pertenencia más preciada. Es así que ahora nosotros tenemos ese Espíritu Santo que nos recuerda las enseñanzas, que nos hizo nacer de nuevo, que nos distingue como hijos de Dios. También podemos ver que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Si vamos al libro de Romanos, capítulo 8, podemos leer en el verso 26. Romanos capítulo 8, versos 26 y 27, podemos leer de la siguiente manera. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Dice la palabra de Dios, a veces no sabemos qué es lo que nos conviene pedir o cómo pedir lo que nos conviene. Entonces el Espíritu Santo interactúa con el Padre y comunica lo que realmente necesitamos. El Espíritu Santo tiene una comunicación clara, una comunicación que permite que Dios actúe en nosotros, intercede por medio de por nosotros, dice, con sonidos con gemidos indecibles, lo que nosotros no podemos comunicar, pero que Dios sí conoce, en un lenguaje diferente podemos decir. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Y entonces, conociendo su intención, dice, Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros. No estamos solos, como bien dijo el Señor Jesucristo. Iba a enviar a otro consolador, el cual esté con nosotros. Juan 14, 15 al 18. Acompáñenme al Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 15 al 18. Podemos leer de la siguiente manera. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él es nuestro consolador. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, Él fortalecía a los suyos, Él consolaba a los suyos. ¿Se acuerda aquella escena cuando va a ver a Lázaro que había muerto? Y sale su hermana al encuentro y le dice, si tú hubieses estado no hubiese muerto. Entonces el Señor le consuela y dice, yo soy la resurrección. Yo voy a resucitar a Lázaro. Ahora la hermana de Lázaro entendía perfectamente el asunto de la resurrección. Ya le había enseñado el Señor Jesucristo al respecto y ella tenía fe en esto. Y el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro en aquel momento. Pero el Señor Jesucristo se fue, terminó su misión en la tierra. Recuerden que Él vino a salvar a los pecadores y regresó nuevamente al Padre. ¿Hemos quedado desprovistos? ¿Hemos quedado solos nuevamente? No. Envió al Consolador, el cual está con nosotros en todo momento. Nos ayuda a atravesar los días difíciles. Nos fortalece en medio de las angustias. Él es nuestro refugio. Él es el que nos da paz. El Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros. No hemos quedado solos. Y como hemos visto, es el Espíritu Santo el que se comunica con el Padre y el que fabrica esa unión entre el Padre y nosotros. Estamos vinculados por medio del Espíritu Santo. Es así que no hemos quedado desprovistos. Tenemos al Espíritu Santo, el cual nos fortalece. Efesios 3:16, si usted me acompaña, podemos leer de la siguiente manera. Efesios capítulo 3, versos 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Nosotros somos fortalecidos en el hombre interior por medio del Espíritu Santo. Y creo que también todo creyente ha experimentado esto. En esos momentos difíciles que pareciera que no vamos a poder salir avante, el Espíritu Santo nos fortalece para llevar la misión, para llevar a cabo su propósito. Cuando subimos a predicar al púlpito, y muchas veces estamos temblando, aunque a veces las personas que escuchan no lo perciben, pero muchas veces estamos temblando, estamos muriéndonos de terror, de miedo ahí en el púlpito. Y el Espíritu Santo viene y actúa en el predicador para que predique con fuerza, con poder, con la palabra de Dios. El Espíritu Santo va y en el momento en que nosotros tenemos la pérdida de un ser querido y estamos tristes y nos sentimos que nadie puede consolarnos, viene y fortalece nuestro corazón, trae a nuestra mente aquellos versículos de la Biblia, nos habla por medio de la palabra, no con nueva revelación. Nos habla a través de su palabra y entonces somos fortalecidos. Recordamos aquellas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y nos fortalecemos para poder estar firmes. Cuando Satanás viene y busca tentarnos, bueno, me refiero a los momentos de tentación que van dándose en nuestra vida. Y entonces escuchamos algún mensaje de la palabra de Dios. El Espíritu Santo trabaja por medio de ese mensaje y nos hace reconocer nuestra condición y nos permite encarrilarnos nuevamente en el camino. El Espíritu Santo nos fortalece, nos mantiene firmes, nos mantiene luchando contra el pecado, nos mantiene en la iglesia, nos mantiene predicando el Evangelio, nos mantiene en nuestra fe. Porque el hombre por sí mismo es débil y no puede mantenerse cerca de Dios, pero el Espíritu Santo lo fortalece para estar cerca de Dios. Produce en nosotros su fruto. Gálatas 5, 22, 23, yo creo que ustedes conocen muy bien este pasaje. Así que vamos a observar Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23, dice de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos elementos forman un solo fruto. No son los frutos, sino es el fruto. El fruto que se da cuando usted está lleno del Espíritu Santo, cuando usted vive en dependencia total del Espíritu, cuando usted está fortalecido en el Espíritu, cuando usted se deja enseñar por el Espíritu y guiar por el Espíritu, consolar por el Espíritu, entonces producirá su fruto. Producirá el fruto en su vida. Y note las características de ese fruto. Amor. Un amor diferente al que el mundo da. No es un amor convenenciero, es un amor real. Es un amor que se entrega, un amor no interesado, sino preocupado por el bien de los demás. Gozo. En medio de las tristezas y las pruebas, aún podemos encontrar gozo cuando vemos al Señor. Ese gozo nos mantiene firmes en medio de las pruebas. Ese gozo que produce el Espíritu en nosotros nos permite atravesar los momentos difíciles. Paz, paz, la tranquilidad, la manifestación de la confianza en medio de la prueba. Esa es la paz. Paciencia, saber esperar en Dios. Benignidad, hacer el bien a pesar de que nos hagan el mal. Bondad, ser amables con todos. Fe, confianza plena en Dios, aunque todavía no estamos viendo los resultados favorables, confiamos en que Él hará algo. Mansedumbre, tener un espíritu pacífico, un espíritu que espera en Dios y deja sus cargas en Dios y deja que Él haga justicia. Templanza, mantener el carácter firme. Este sí es un verdadero carácter fuerte, cuando tu carácter es templado, cuando a pesar de que eres atacado, te mantienes manso, firme, sin variar. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, el hombre natural no pudiese producir esto si no es salvo. Y el salvo aún titubea, pero cuando es fortalecido por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo gobierna su vida y da manifestaciones de este fruto. Nosotros por eso somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. La Biblia nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en el libro de Efesios. Si usted me acompaña, Efesios capítulo 5, verso 18, dice de la siguiente manera: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. En vez de ser llenos o en vez de embriagarnos con alcohol, con licor, con las bebidas embriagantes, en vez de eso debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿esto cómo se manifestará? Bueno, se manifestará a través del fruto. No a través de balbuceos, no a través de que nos meniemos, no a través de tener alucinaciones, revolcarnos en el piso y diversidad de cosas que el hombre ha inventado. No, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, note el verso 19, hablando entre vosotros salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se manifiesta a través de nuestra vida de adoración. Se manifiesta a través de nuestras conversaciones cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios. Se manifiesta a través de nuestra vida congruente, una vida de santidad de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo podernos llenar del Espíritu Santo? Vamos a irnos a Colosenses 3:16. Cuando nosotros nos llenamos de su palabra, somos llenos del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 3, verso 16, podemos leer de la siguiente manera: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones
al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. ¿Ya vio los parecidos con Efesios 5, 18, 19? Cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, cuando nosotros abundamos en la palabra de Dios, cuando nosotros estamos constantemente saturándonos de la palabra de Dios, entonces seremos llenos del Espíritu Santo. Y es que no hay pretexto. Usted pudiese dedicar 2 horas a la lectura de la palabra ininterrumpida y poder leer la palabra de Dios en apenas unos días. Pero muchos cristianos dicen, es que no tengo tiempo. Muchos cristianos quieren experimentar una vida espiritual, pero no quieren esforzarse a leer la palabra de Dios. Si usted lee 3 capítulos, 4 capítulos diarios, usted podrá tener un panorama de la Biblia en un año, podrá haber leído toda la Biblia y tener un panorama de lo que trata las Escrituras. Recuerda que las Escrituras tienen una trama que se va desarrollando desde el Génesis y culmina en el Apocalipsis. No podemos estar leyendo un poquito aquí, un poquito de allá y esperar que tener un comprendimiento, una comprensión total de las Escrituras si variamos nuestra lectura, si no somos consistentes, si no investigamos, si no intentamos encajar las Escrituras con las Escrituras. Es necesario tener una vista panorámica de la palabra de Dios, así que debemos saturarnos de la palabra de Dios. Algunas personas han mencionado cuando hablo de la lectura panorámica, pero es que yo prefiero agarrar un versículo solamente y analizarlo. Sí, hazlo, pero no dejes de leer toda la Biblia en un año, porque ¿cómo vas a meditar en un solo pasaje si no sabes de qué se trata toda la historia? Así que lee de forma panorámica y toma un pasaje y analízalo. Pero no solamente hagas esto, no te limites a una dieta muy reducida. También intenta memorizar versículos. Intenta aumentar tu arsenal de versículos. Usted pudiese, por ejemplo, seleccionar pasajes que hablan del amor sublime, el amor ágape, y proponerse memorizar todos los pasajes, 10, 20 pasajes que hablen al respecto. Puede usted seleccionar algunos pasajes que hablen de la labor del Espíritu Santo en nuestra vida y memorizar esos pasajes. O memorizar pasajes evangelísticos, o agarrar un libro de la Biblia y esforzarse a memorizar verso por verso hasta dominar todo este libro. Yo tengo amigos que se han esforzado a memorizar libros completos de las Escrituras y lo han logrado. Pero no solamente tenga una lectura panorámica y un estudio de un verso y memorización, sino que comparta las Escrituras. ¿De qué sirve que usted retenga las Escrituras en su mente y no las comparte? Comparta esa bendición, pero no solamente comparta, sino que también viva. Y esto me lleva al segundo punto. Nosotros debemos ser llenos de la palabra de Dios y debemos andar en el Espíritu. Gálatas 5, 16 y 17. Si usted me acompaña, y ya estamos terminando nuestra clase el día de hoy, Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Leemos de la siguiente manera. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora que tenemos el conocimiento de la palabra porque nos esforzamos a leerla, a memorizarla, a analizarla, a compartirla, también vivamos en el Espíritu, vivamos conforme a la palabra, vivamos conforme a las enseñanzas del Señor Jesucristo. No seamos, como dice Santiago, simplemente oidores. Ahora, esto no lo pudieses hacer si el Espíritu Santo no mora en ti. El poder vivir conforme a la palabra lo puedes hacer porque el Espíritu Santo está en ti, y al grado que tú permitas que Él ejerza autoridad en tu vida, entonces serás lleno y podrás caminar en el Espíritu. De otra forma, no. No esperes ser un cristiano maduro
si no te dejas gobernar por el Espíritu Santo. Y no estamos hablando de que el Espíritu Santo te lleve a hacer acciones extrañas, o que traiga pensamientos nuevos a tu mente, o que balbucees palabras extrañas. Estamos hablando de que el Espíritu Santo te convenza de vivir conforme a las enseñanzas de la Biblia y que usted obedezca esas enseñanzas. Entonces vivirá una vida espiritual. De otra manera, no es posible. Así que Dios, en su inmenso amor, nos ha dotado de ese espíritu de santidad. Dios, en su amor, nos permite a cada creyente tener ese espíritu, el cual no solamente nos ha marcado o ha sido un distintivo que demuestra que somos hijos de Dios, sino que también nos guía durante nuestra peregrinación en este mundo. Nos guía para tomar buenas decisiones basadas en la palabra de Dios. Ese mismo espíritu nos fortalece para poder cumplir la palabra de Dios. Nos fortalece para poder salir adelante en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, en medio de los días difíciles. Ese Espíritu Santo nos consuela cuando nosotros estamos tristes. Nos consuela y nos impulsa a seguir adelante. Dios nos ama. No solamente nos ha dado la salvación, sino que también nos ha dado un consolador que estará con nosotros cada momento de nuestra vida en esta tierra y que nos une al Padre y nos permite tener una muy buena comunicación con Él. Dios le bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo en la próxima escuela dominical.